AM. Y después de las declaraciones de Olmedo López, reconociendo el robo descarado, el atraco a mano armada a los dineros de la Unidad de Gestión del Riesgo, los recursos de todos los colombianos para atender las calamidades de la gente. Después de Olmedo, reveló Caracol Noticias los chats del subdirector de la entidad, Sneider Pinilla. Los chats donde se gestionaba la corrupción, incluso inventándose las calamidades para engordar lacras, para inyectarles recursos a los turbios, a las ratas, Alejandro. Gustavo, muy impresionante el informe que reveló la unidad investigativa de Noticias Caracol sobre cómo se direccionaron contratos para comprar congresistas. Cuando uno ve la sucesión de hechos, queda uno realmente impresionado. Los millonarios giros que hace el Ministerio de Hacienda, la unidad de gestión de riesgo, luego la cantidad de reuniones, de intercambio de chats, de llamadas, de intermediarios entre el ministro de Hacienda, su asistente, el enlace del Congreso de Palacio de Nariño, el director y el subdirector de la unidad de gestión de riesgo y los contratistas de los departamentos de Arauca, de Córdoba y de Bolívar, de los donde son oriundos, por supuesto, los congresistas que participaron en este entramado. Y los chats de Sneider Pinilla, que se revelaron ayer en Noticias Caracol, coinciden en tiempo, modo y lugar con la declaración de Olmedo López en la Corte Suprema de Justicia. Llegaron al extremo de que en los departamentos se declararan calamidades que no existían para poder justificar los contratos por 92.000 millones de pesos. Es decir, un escándalo que apenas comienza y que no solo va a dar mucho de qué hablar, sino que va a tener un gran impacto político. Primero, porque es el gobierno del cambio que no lo fue en la manera de hacer política. Hasta varios congresistas del Pacto Histórico han salido a quejarse indignados y de alguna manera pues va a afectar la popularidad del gobierno porque de todas maneras falta mucha tela que cortar. Lo segundo es que revela, como nunca se había visto, la perversa relación que hay entre el gobierno y el Congreso. Eso es a punta de cohechos, de clientelismo, de contratos, realmente un asco. Lo tercero es que los congresistas van a estar bajo el radar de la Corte Suprema de Justicia en los meses que vienen y van a ser mucho más cuidadosos a la hora de recibir mermelada. Lo cuarto es que posiblemente va a favorecer esta situación la candidatura que está compleja, dura, de Catherine Miranda a la presidencia de la Cámara, aunque no garantice su elección. Lo quinto es que se va a tensionar aún más el ambiente político. La oposición pues ya está hablando muy duro. Petro también ha reaccionado, ya el presidente dijo que todo esto era un montaje de la prensa para ocultar los avances del gobierno y se vienen seguramente debates de mociones de censura. Y finalmente, Gustavo, este escándalo va a complicar el debate de las reformas porque se van a dar en medio de declaraciones, de testimonios a lo largo de este semestre en los estrados judiciales que van a enrarecer los debates de las distintas reformas que quiere pasar el gobierno y que paradójicamente, y quien quita, eso puede terminar favoreciendo la concertación y la apertura al diálogo para aprobar estas reformas que está empezando a abrir el nuevo ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Así de claro, Alejandro. Y así de claro los chats. Cuando uno ve ese informe de Noticias Caracol, Vanessa queda verdaderamente aterrado y acongojado. Sí, Gustavo, porque usted ve a un ministro directamente pidiendo que los contratos no están listos, pero vea dos fichas importantes. Claro, está todo el mundo, está toda la gente que tiene que cuidar los dineros públicos ahí representados y eso es lo que hace la cosa más dura. Bueno, esto también tiene ya la citación de testigos como el presidente Petro y otra gente. Cristina, adelante. Buenos días para todos. Pues sí, esto se da en la investigación contra los congresistas Iván Name, presidente del Senado, y Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes, en este escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Y es que el magistrado Francisco Farfán decretó varias pruebas luego de examinar las peticiones de la defensa del congresista y del representante de la Procuraduría General de la Nación. Una de las pruebas más importantes, y como usted lo mencionó, pues será la declaración del presidente Gustavo Petro y además la del ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo,
Jaramillo, las cuales serán por certificación juramentada, además de la otra declaración por parte del secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Hidárraga. Y finalmente también anunciaron que se ordenó una inspección judicial a las oficinas de la Presidencia y la Secretaría del Senado y de la Cámara para obtener, dicen, información sobre el trámite de la reforma a la salud y la reforma pensional. Y ahora vamos a hablar de este segundo tema, y como usted lo comentaba anteriormente, la unidad investigativa de Caracol Televisión reveló anoche en el noticiero unos chats de WhatsApp presuntamente entre el ministro Bonilla y Sneider Pinilla, ex subdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, donde hablan sobre una supuesta estrategia para comprar votos en el Congreso. Según los chats revelados, las primeras conversaciones inician el 14 de diciembre del 2023, cuando el ministro Bonilla saluda a Sneider Pinilla y le dice Bonilla que está preocupado, abro comillas, por destinos, recursos, proyectos viabilizados. Después de eso se puede ver en las imágenes que hay unas llamadas en WhatsApp, y pocos días después el ministro Bonilla le envía presuntamente al WhatsApp de Sneider Pinilla el número de su asesora María Alejandra Benavides, con quien debía presuntamente coordinar todo lo relacionado con 3 contratos, los cuales se iban a dar en el departamento de Córdoba, en el municipio de Cotorra, en el departamento de Bolívar, en el municipio del Salado, y en el departamento de Arauca, en el municipio de Saravena. Y estos 3 contratos sumados dan, según lo revelaron desde este medio de comunicación, un valor superior a los 92.000 millones de pesos. Por supuesto, todos estos chats, estas conversaciones y demás imágenes ya reposan en un expediente tanto en la Fiscalía como en la Corte Suprema de Justicia. Vanessa, y eso se chateaban, y te necesito, y ayúdame, y esto es importantísimo. Pues es que, Gustavo, ya aparece entonces esta mujer que es María Alejandra Benavides, que habla a nombre del ministro, habla el ministro. Es que usted ver a un ministro de Hacienda pidiendo contratos, esa vaina es muy fuerte, esa imagen es de verdad muy impresionante. Jaime Ramírez, que es un funcionario de segunda, pero era el enlace que tenía en su momento el director del TRAPE, Carlos Ramón González, con el Congreso. 3 contratos por 92.000 millones de pesos, como lo acabamos de escuchar, para Cotorra, Saravena y El Salado. Pero ¿cuál era el chiste de esos contratos? Porque toda la gente dice, bueno, sí, pero ¿qué estaban pidiendo? Pues unos contratos para hacer unas remodelaciones. No, el cuento es que esa plata en esos lugares no necesariamente se necesitaba. Y cuando comenzaron a ver, que además lo dice más adelante, Sneider Pinilla lo dice en un chat, dice, pero perdón, es que esos proyectos no estaban ni siquiera bien elaborados. Entonces cuando comienzan a ver, ¿y esa plata cómo la vamos a girar así? ¿Cómo, por qué los necesitan? Y se dan cuenta de que realmente se estaban casi que inventando situaciones de urgencia donde no se estaba necesitando, pues todo eso termina siendo muy feo. ¿Qué es lo que pasa? Que esa plata iba, según la investigación, directamente para 6 congresistas que son los encargados de decirle sí o no a algunas de las reformas del presidente en el Congreso. Y aquí la gran pregunta, Gustavo, que es de verdad que la pregunta que como país hay que hacerse es si todo esto estaba ocurriendo a espaldas del presidente. ¿Cuál es el rol de Laura Sarabia, que es la mujer más importante que hay en el gobierno en todo esto, y de quien es muy cercana a Jaime Ramírez Cobo? ¿Cuál es el rol del presidente? Todo esto lo estaba haciendo el ministro de Hacienda porque le parecía que tenía que tener iniciativa y sacar esto como fuera adelante, ¿o hay mucho más? Es un tema de verdad que, pues, que muy complejo, que además hay algo, donde la prensa no revele esto, y eso fue Paula Bolívar de la W Radio, no diga lo que estaba pasando con los carrotanques, que salió en febrero, esa plata en febrero la hubieran girado, y nada de lo que estamos viendo hubiera ocurrido. Entonces también esa es la rabia del gobierno con los periodistas, que finalmente somos los que terminamos contando las cosas que de golpe quieren esconder. Vanessa, eso que usted menciona es clave, porque aquí lo que se ha buscado siempre es establecer quién dio la orden, esa bendita frase que nos rodea cada vez que hay un escándalo de esta magnitud en Colombia. ¿Quién dio la orden? En este caso el presidente Petro se ha echado la culpa en algunos trinos diciendo el único jefe de Olmedo López soy yo, porque de cierta manera sabe que él está blindado ante un eventual proceso judicial en la comisión de acusaciones. ¿Qué pasa? Que pues Petro le exige resultados a sus ministros. Necesitamos sacar adelante esa reforma como sea. Y como sea es que los ministros empezaron a moverse en diferentes entidades del gobierno para lograr esa aprobación en el Congreso de la República. De ahí que sea bien complejo establecer una responsabilidad real, como en el caso de la línea de mando de los falsos positivos o eventuales otros escándalos de corrupción donde al final no se puede llegar a la cabeza porque pues no va a haber una prueba de que el presidente Petro en algún momento le dijo a su ministro, oiga, haga esto en particular.
él dio una orden, sáquenme adelante esos proyectos. Y en efecto, pues ya lo que estamos viendo es lo que hace el ministro de Hacienda, lo que está haciendo Sneider Pinilla, lo que está contando Olmedo López, pero a eso todavía le falta un montón. La cadena que se ha venido conociendo tiene que llegar hasta los puntos en las regiones y saber la plata a dónde llegó y si las obras se estaban haciendo. Es que usted al final se da cuenta que incluso estaban falseando obras. Así no se necesite la obra, pase el proyecto. Obras para emergencias que no habían sucedido, eso también es inaudito. A ver, Mr. Dólar, habló el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ¿qué dijo? Gustavo, a propósito del escándalo de corrupción en la unidad de gestión del riesgo, las implicaciones y también la vinculación que hizo a este caso Olmedo López, el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla se pronunció sobre este particular. Aseguró que afrontará con respeto por la justicia cualquier examen sobre sus actos oficiales. Mi inocencia, más allá de cualquier sombra de duda, prevalecerá con pruebas y argumentos que aportará mi equipo jurídico sin distraerme de mis verdaderas obligaciones, manifestó el ministro Bonilla. Durante la presentación del marco fiscal de mediano plazo, había señalado que en ningún momento aprobó proyectos porque no es el ordenador del gasto. Asimismo, añadió que ni siquiera es el ordenador, pero que tampoco contrata obras y menos conoce contratistas como se ha planteado en este escándalo. Sin embargo, Olmedo López en sus más recientes declaraciones aseguró que se habría reunido en varias ocasiones con el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla para determinar la supuesta aprobación de contratos. Es que aquí hay todo un impacto económico de este entramado de corrupción repugnante, Alejandro. Gustavo, el impacto económico dependerá de lo que pase con el ministro de Hacienda, que hasta ahora es el principal involucrado del gobierno. La situación económica, pues, como hemos visto, está compleja, las finanzas públicas están en rines y el ministro de Hacienda, pues, en estas circunstancias se convierte en el hombre no solo más importante del gobierno, sino más importante del país para cuidar la estabilidad de la economía. Bonilla hasta ahora pues ha tomado medidas responsables y hay que decir con un alto costo político, como lo ha sido subir el precio de la gasolina para evitar seguir subsidiando este fondo de estabilización del precio de los combustibles. Ha venido pagando el servicio de la deuda, tiene también una buena relación, un buen diálogo con el sector privado y también tiene pues varios frentes que resolver y quizá el más importante, el plan de reactivación económica que necesita el país y que está pidiendo a gritos el sector privado. Los mercados también hasta ahora pues han estado relativamente tranquilos con las medidas que ha tomado el ministro, pero sin duda la incertidumbre económica que ha enrarecido y complicado pues la reactivación, pues se suma ahora la incertidumbre sobre el ministro de Hacienda, aunque es bastante claro que el presidente Petro lo va a defender hasta último minuto. Y por ahora, como siempre, todo dependerá de todas las pruebas que se aporten, porque aquí todo termina siendo un tema de pruebas y esas pruebas tendrán que ser valoradas por la Corte Suprema de Justicia, que tendrá la última palabra en este escándalo de la unidad de gestión de riesgo. Aquí hay un tema, Gustavo, ahora que estamos hablando de lo económico, y es la credibilidad del ministro de Hacienda, que es el señor que le dice a los colombianos que saquen plata de su bolsillo porque el gobierno la necesita, el Estado la necesita. Entonces usted dice, mire, por ejemplo, cuando cerraron lo de Doña Segunda, ¿por qué le cerraron? Que porque no pagaba impuestos. La gente pagando plata como está pagando por la primera reforma tributaria que hizo el Estado colombiano, el gobierno de Petro, y ahora planteando una segunda reforma tributaria, cuyo artífice es este ministro, porque el anterior pues fue de Ocampo. La gente de verdad dice, ¿yo por qué estoy pagando plata para que el gobierno funcione, para que el Estado sea mucho mejor, para que tengamos mejor calidad de vida? Y estamos viendo para dónde es que se está yendo esa plata. Porque es que esa plata que se estaban tramando ahí, los 92.000 millones de los 3 contratos que no salieron, más los cientos de miles de millones de los carrotanques y de Carogato y de todo lo demás que sí salió, sale de los impuestos de los colombianos, sale de la plata que usted, que yo, que Doña Segunda, que todos los demás estamos pagando. Entonces, obviamente, la credibilidad del ministro en estas circunstancias, pues es muy grave, porque le está diciendo al país, no, es que el gobierno necesita más plata, pero ¿plata para qué? Para extorsionar a congresistas y que los congresistas terminen metiéndose unos millones y millones de pesos al bolsillo mientras todos los demás la guerrean.